Muy buen día para todos, bienvenidos a su programa Un Café con Sabor a Tango. Mi nombre es Laura Marín, bailarina de tango, comunicadora social y fan número 1 de mi familia. Un Café con Sabor a Tango es el podcast que busca contar historias a través de sus mismos personajes. Desde la danza, la música, el teatro, la producción, el vestuario, poesía, entre otros. Aquí nos encontramos para charlar rico entre un café, un personaje y un lugar. Hoy desde Medellín en las instalaciones de la Corporación Cultural Apuro Tango. Y hoy tenemos una súper invitada, muy especial. Ella es Viviana Jaramillo, productora general de espectáculos, gestora cultural, bailarina y directora ejecutiva de Apuro Tango, una compañía con más de 22 años de trayectoria. Viviana es además economista industrial, licenciada en danza, es una mujer inclusiva, servicial, inteligente, colaboradora, determinada y definitivamente una líder innata. Bienvenida Vivi, gracias por aceptar esta invitación, abrirnos las puertas de Apuro Tango, la casa de todos, un lugar en el que nos sentimos muy orgullosos en Medellín. Es un placer tenerte en nuestro programa. Laura, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues muy emocionada con todo eso que mencionas porque muchas veces uno no se lo reconoce, uno no es como tan atento a esa percepción, hay veces que las personas tienen de uno y con esa presentación quedé como plop, pero muchísimas gracias a ti por la invitación, bienvenida siempre a la sala Apuro Tango, es tu casa, como lo decías, es la casa de todos, un espacio diseñado para vivir el arte, para vivir el tango, pero sobre todo para disfrutárselo y apasionarse con todo lo que tiene que ver con el tango y sus manifestaciones. Gracias. Muchas gracias por todas esas palabras tan lindas. Gracias Vivi, así lo sentimos. Vivi, ¿cómo estás? Yo estoy bien, con muchísimo trabajo. Los primeros meses del año hay veces son unos meses bastante apretados en todo lo que tiene que ver con temas administrativos. Hay que hacer los cierres de informe del año anterior y también, digamos, por esta época empieza un periodo bastante interesante para todos los artistas, no solamente de tango, sino artistas en general de la ciudad y del país, porque se abren todas las becas y convocatorias. Entonces estamos, digamos, en este tiempo, además de entregar todos los informes financieros, escribiendo proyectos, las nuevas ideas, proyectos de creación, proyectos de circulación, de producción, en fin. Entonces también es una época bastante interesante porque escribir no es nada fácil. Si uno no hace el ejercicio, y me imagino que tú como comunicadora lo tienes más claro, si uno hay veces no hace como esa tarea todos los días, entonces cuando va a arrancar, hay veces es un poquito complejo, pero es una oportunidad grandísima para todos y qué rico que los artistas, no solamente de Medellín, sino de Colombia, también piensen en esa posibilidad de poder escribir, que yo lo descubrí, digamos no lo descubrí, yo lo vengo haciendo hace muchísimo tiempo, pero cuando estaba próxima a titularme en la licenciatura en danza, que tuve que escribir mi tesis, encontré otra pasión adicional a todo el montón que tengo, que escribir es un tema muy, muy, muy interesante. Claro que sí, además requiere mucha concentración y supongo que en estos días andan en esa concentración. Vivi, tu historia en el tango comienza inicialmente como bailarina. Yo quiero que nos cuentes, les cuentes a todos sobre esa época, cuándo iniciaste, en qué academia, quiénes eran tus maestros principalmente. Cuéntanos un poquito de esa época, además que quiero que también compartas ahí un poco de algo que alguna vez hablábamos tras bambalinas del tema, por ejemplo, de los pagos de los shows, cómo era respecto a ahora. Mejor dicho, cuéntanos un poco de esa historia de tus inicios. Bueno, dice la historia, dice mi mamá y mi papá, que yo primero bailé y después caminé. Lo primero que hice muy pequeña fue como todo lo que tiene que ver con folclore, y al tango llegué no tarde. Siento que el tango siempre te recibe en cualquier momento y en cualquier edad. Yo igual ya venía con una formación de bailarina porque durante toda mi niñez y adolescencia hice parte de agrupaciones de baile que también requieren una disciplina y una constancia.
y estaba en la universidad y una de mis mejores amigas estaba tomando clases de tango en ritmos y tangos. Como todos sabían que yo era Viviana la bailarina, pero que ya en ese momento, digamos, no estaba activa, entonces ella me invita a una práctica que había en ritmos y tangos. Estaban ellos próximos a preparar su clausura de alumnos, que es muy tradicional en las escuelas de baile. Ubicamos un poco de las personas y tú me indicas si era así, quedaban en las 70 en ese momento o en dónde estaba ubicado. En ese momento, cuando yo llegué, estaba en la 70 y en todo San Juan con la 70, en esa esquina que era un salón grandísimo, el famoso precioso. Nacho Vázquez. El famosísimo Nacho Vázquez fue mi primer profesor de tango. Llegó ahí, practico algo que no tenía nada que ver con tango, él me ve bailar y obviamente las personas que hemos bailado y que hemos tenido formación de danza, se nos nota inmediatamente en el cuerpo, o sea, eso es algo innegable. Uno puede ver a una persona que haya tenido formación de danza bailando y uno inmediatamente identifica que es bailarina. Él me pregunta que si a mí me gusta el tango, yo le digo que no, que a mí me interesan más temas como el paso doble y el flamenco, y él me regala un CD y me dice, escuche, si hay algo que le gusta, pues regresa. Y efectivamente yo hice la tarea, fui, escuché, me encantó y regresé, y en menos de 2 meses estaba parada en un escenario en la clausura de alumnos. Me acuerdo que el primer tema que bailé fue Verano Porteño, en coreografía con un vestido rojo, valga la aclaración, y fueron 2 meses de ardua preparación, porque digamos, si hay algo que me caracteriza es que cuando tomo la decisión de hacer algo, lo hago bien o no lo hago. Entonces empecé a tomar clases de maquillaje. En ese momento yo no era tan ducha manejando tacones, entonces empecé a andar en tacones de día y de noche. Además, mi fan número 1, que es mi mamá, entonces me puso a barrer en tacones, a trapear en tacones, todo era en tacones porque todo tenía que salir. Me fue supremamente bien, creo yo, porque en pocos meses ya hacía parte del elenco de Ritmos y Tangos, y muy feliz de ese proceso. Yo llegué al tango en un momento muy especial, y es porque en ese momento el tango ya venía transformándose. Ya hablábamos del internet, estoy hablando de principios de los años 2000, ya había internet, ya había un proceso de cambio en todo lo que tenía que ver con la enseñanza del tango. Entonces a mí me tocó como ese momento de transformación, donde ya llegó el lenguaje universal que hoy manejamos en el tango. Otras personas que tuvieron muchísimo que ver con mi enseñanza fueron Carlos Arias y Eliana Almésiga. Ellos estaban recién llegados de Argentina, venían con toda la información fresca, con toda la metodología, entonces también hicieron parte fundamental de mi proceso, y ahí despega una carrera que yo nunca me imaginé, tampoco nunca la soñé, pero que si hoy pudiera devolverme y tuviera la posibilidad de elegir, la volvería a repetir exactamente igual como se ha venido desarrollando. Y bueno, cuéntanos, además de Carlos y Eliana, ¿qué otros maestros tuvieron influencia en ti durante esa época que fue fuerte de tu baile y de tu danza? Yo estuve en Ritmos y Tangos por un periodo aproximado de 2 años, 2 años y medio. Me convertí en bailarina de planta, entonces bailaba incluso jueves, viernes, seguro, viernes y sábado. Algunas semanas bailaba jueves y domingos, entonces era jueves, viernes, sábado y domingo. En ese momento estaba terminando mi carrera de economía, además trabajaba en empresas públicas de Medellín, o sea que digamos, la gente pensará, pues tenía un futuro asegurado, ¿por qué dedicarse a bailar? Y yo hoy agradezco a mis papás, que siempre han estado en cada paso que doy y siempre me alentaron a que hiciera lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me apasiona, y arranqué ese proceso con la danza sin parar. Luego de esos 2 años y medio trabajé con un gran bailarín. Él se llama Edison Arroyave. Hace muchísimo tiempo no sé de él, pero en ese momento era un gran bailarín de tango de esta ciudad. Con Edison fui a dar donde unas grandes colegas, que además hoy son grandes amigas,
Andrea y Sandra Correa, que por ese momento fundaban su academia de danzas. Entonces comienza toda una historia, porque entonces en danzas encuentro otras danzas, valga la redundancia. Allá me encuentro con el jazz, con el ballet, con otras formas de seguir moviéndome, por decirlo o por ponerlo en unas palabras más claras. Entonces comienzo a tomar clases de ballet, porque para mí era fundamental entrenar el cuerpo para lo que yo quería ver en el escenario de la bailarina de tango. Entonces es como una mezcla de mucha información. Entonces tomaba clases de tango, porque igual de algún modo para mí los ensayos también son como una clase de tango. Tomaba clases de ballet, tomaba clases de stretching, tomaba clases de jazz, ya había mencionado las clases de maquillaje, y tomo la decisión entonces de retirarme de empresas públicas de Medellín. También estuve un tiempo trabajando en una academia de baile que fue muy famosa en la ciudad, que es Swing, de Willington Villada. En ese momento quedaba en la 33. Ahí hice mis primeros pinos en grupos, que fue en Voz Tango, sí, que en ese momento ya no tenía un grupo de planta, sino que Wilson Vélez, a quien también tenemos tanto que agradecerle, ya entonces contrataba bailarines satélites o armaban agrupaciones para atender determinados eventos. Entonces digamos que mi primera agrupación fue Voz Tango, y creo que fue la primera agrupación de muchos bailarines de tango de esta ciudad. Y ahí comienza una carrera maratónica, pero supremamente disfrutada, con Edison, con Voz Tango, con Willington Villada. Conocí a Laura Vargas, Marcelo Mesa, Freddy Siliana, que también influyeron bastante en mi proceso de formación. Pasados más o menos 2 años, conozco a mi actual socio, Sebastián Avendaño. Bueno, ahorita ya le pregunto para allá. Bueno, Vivi, llegamos a un momento muy especial donde le damos paso a nuestro café invitado. Hoy Viva Coffee, un café con conciencia social e impacto ambiental de la finca Linda Laja del Rosario, Santo Domingo, Antioquia. El café de Juan José, con una fragancia cítrica, sabor dulce. Entonces, vamos a tener el placer de degustarlo. Entonces permíteme, yo te sirvo con esta preparación de la prensa francesa. Entonces, a mí esta parte me gusta mucho. Uno, porque el café nos encanta, y segundo, porque queremos hacerte un reconocimiento especial para que nos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! No había visto. Esa era la idea. Dios mío, wow. Ay, qué hermosura. Miren, les muestro. El vaso viene marcado. Aquí seguiré tomando mi café de la mañana, porque además me encanta, y con toda esa descripción que hiciste tan maravillosa, pues bueno, vamos a permítanme. Esto huele delicioso. Qué rico. Y tiene un sabor muy rico. muy delicioso, muy recomendado. Entonces, Muchísimas gracias para que lo sigamos consumiendo. a Vida Coffee, muchísimas gracias. Bueno, Vivi, cuéntanos para ti qué es el tango. ¿Cómo ha impactado en tu vida el tango? ¿Qué significa el tango? Qué pregunta tan difícil, Dios mío santo. Miren, ¿qué les cuento? Para mí el tango representa muchas cosas. Representa mi vida. Yo al tango le debo lo que soy, lo que hoy soy como mujer, como persona. El tango me ha permitido desarrollarme integralmente en todos los aspectos. Me ha permitido hacer sueños realidad, muchísimos, y para mí el tango es la vida. Si lo pudiera definir en una palabra sería eso. Qué lindo, Vivi, qué hermoso. Me conecto con todo lo que estás sintiendo y con todo lo que expresas. ¿Cómo surge Apuro Tango? Apuro Tango, esta historia es la cosa más maravillosa. Ay, qué bueno, porque vamos a poder escucharla. Apuro Tango nace como un encuentro de amigos. Sebastián se juntaba con sus amigos a bailar. Los primeros años bailaban de todo, bailaban fox, bailaban tango, porro, salsa, merengue, etc. Y empezaron a tener cierta regularidad de ensayos,
Y para ese momento Sebastián ya trabajaba en el Teatro Pablo Tobón Uribe, quien en ese momento era dirigido por la señora Norela Marín Vieco, una gran gestora de arte de esta ciudad, y le abren las puertas del teatro pues como para que él con ese grupo de amigos presente sus montajes y lo que estaban haciendo. Y es ahí donde nace A Puro Tango. Nace con el nombre de Sebastián Dancing Show, así estuvo yo creo que más o menos hasta mi llegada. Yo llego como una bailarina. Estamos hablando de qué año más o menos. 2004, 2005, 2006 aproximadamente. A mí me invitan a ser parte del elenco porque en ese momento estaban haciendo la producción de un espectáculo que se llamó A Puro Tango. Me acuerdo que fue una cosa súper simpática porque yo era partidaria de que los domingos no se ensayaba y Sebastián Dancing Show ensayaba los domingos. Entonces yo muy llena de orgullo les dije que solamente iba a estar pues como esos 2 o 3 meses de preparación, pero que pues ya luego no seguía porque para mí los domingos eran sagrados y no se ensayaba. Y arrancó todo este proceso de montaje con ese espectáculo. Siempre la característica número 1 de A Puro Tango ha sido que sus espectáculos sean con músicos en vivo o que haya una combinación de las artes, de danza, música y canto. Y efectivamente así fue. Particularmente en este espectáculo se hicieron unas intervenciones de bolero y un amigo me preguntó y me hizo esa pregunta, ¿por qué si se llamaba Puro Tango? Digamos, porque hicieron boleros. Pero en ese momento nuestra cantante, que hoy todavía está con nosotros, Carmen Úsuga, apenas estaba, digamos, como despegando en todo el tema del tango, y Carmen era cantante de boleros. Entonces, digamos, para poder cumplir con toda la expectativa del show, entonces por eso se metieron los boleros y esa es la explicación. Eso a mí no se me olvida, fue un 18 de diciembre, fue el espectáculo, lo presentamos, precioso, creo que por ahí tenemos videos incluso. Y yo voy a competir a Manizales en enero con Edison, que era mi compañero en ese momento, y después de la competencia de Manizales, Edison y yo tomamos la decisión de no seguir como nuestra carrera juntos. Él tenía otros proyectos de vida, yo venía encaminada por otro lado. Entonces yo me acerco a Sebastián y le digo pues que desafortunadamente no lo voy a poder seguir acompañando porque pues no tengo compañero de baile. Y él me dice que no, que tranquila, que no pasa nada, que busque un compañero y que regrese a la compañía pues cuando ya esté como digamos en condiciones. Y por ese tiempo Sebastián también deja de bailar con su compañera y le había pagado unas clases por adelantado a los maestros Freddy y Diana. Como yo no tenía compañero, entonces Sebastián me dice que si yo no tengo problema pues como en tomar las clases con él, porque él igual ya las pagó y pues no perderlas, y que es una información valiosa y que igual a mí también me va a servir. Y en ese momento yo me debatía entre una cantidad de ofertas de bailarines de la ciudad para poder bailar con ellos. Y empecé el proceso con Sebastián, empezamos a tomar las clases y ahí empezamos a ensayar y encontramos pues que nos entendíamos bien, que había un buen trabajo, que estábamos como preparándonos. Y se viene un espectáculo de A Puro Tango en el Teatro de la Alianza Francesa y él me dice pues ¿usted qué piensa? Se mide a bailar aquí conmigo y pues esto ya está listo, seríamos la quinta pareja, que es lo que necesitamos. Y desde entonces arrancó una amistad profunda que hoy nos hace socios, directores de la compañía A Puro Tango, y con unos sueños cumplidos y con un montón de sueños por cumplir. ¿A partir de qué momento es que comienzas a verte y a tomar tu labor y tu rol como productora? Porque ya nos has contado bastante, digamos, de esa parte como bailarina. ¿Y en qué momento es que sucede y tomas esa decisión? Bueno, voy a meterme aquí a la producción. Yo creo que eso yo también en parte se lo debo a Sebastián. Sebastián trabajaba en el Teatro Pablo Tobón, yo pienso que en ese momento, y todavía lo es, uno de los teatros más importantes de la ciudad. Venían grandes producciones y venían y se presentaban muchas cosas, y él, digamos, pues como en esa movida viendo, su compañía empieza a tomar forma, y yo tenía una formación de economista. Entonces yo me siento con él y le digo que si la gente se junta
y hace zapatos y vende zapatos y hace camisetas y vende camisetas, y eso tiene un detrás de un costeo, de eso cuánto vale y de todo lo que implica hacer una camiseta para salir a la venta, que por qué no hacíamos eso. Y este chico tenía todas las ideas en la cabeza, pero digamos no era posible como ejecutarlas, quizás porque no había quien empezara como a ejecutar todo eso. Y yo creo que en ese momento llegué yo a cambiar como todo el chip y a darle a Puro Tango una formación empresarial, de una idea de empresa, que no era que nos juntábamos los amigos a bailar y entonces hacíamos shows, y no, sino de una empresa legalmente constituida con todo lo que eso implica. Y yo siento que ahí empieza esa labor. Esa apuesta. Vivi, ¿tú sientes que de alguna manera tuviste que renunciar o darle prioridad a ser productora para sacar un sueño y un propósito adelante? ¿O qué sientes respecto a eso, a esas pasiones pues que tú tienes? Porque definitivamente hoy te reconocemos, hoy especialmente con todo eso que haces y organizas y las producciones y la gestión cultural, también sabemos que eres una gran bailarina, pero me imagino que en algún momento tuviste que tomar ciertas decisiones. Pues la verdad, y soy completamente honesta, yo siento que nunca he dejado de bailar, simplemente que ahora bailo desde otro punto de la escena, que es tan importante y tan valioso como el de el artista que está frente al público. Quizás a mí nadie me ve porque estoy detrás, pero toda la gestión y todo lo que el productor logra hacer es lo que hace que ese artista se vea como se ve en un escenario. Yo siento que nunca renuncié, pasaron muchísimas cosas en mi vida que me fueron poniendo, y yo hoy soy una convencida de que las cosas le llegan a uno cuando uno está preparado para asumirlas. A mí me diagnostican con una enfermedad y eso obliga a que yo deje de usar los tacones por un tiempo. En ese momento, estoy hablando aproximadamente del año 2012, llega este espacio donde hoy estamos, que es la sala A Puro Tango. Sebastián y yo no teníamos la más mínima idea de esto, cómo funcionaba, y simplemente tomamos la decisión de decir sí, aceptamos el espacio, lo vamos a poner a funcionar. No teníamos la idea ni cómo. A mí no se me olvida que el día que abrimos las puertas de este lugar, supuestamente todo estaba listo y no teníamos destapador para destapar las gaseosas, o sea, no había. Eran las 8 de la noche, a esto no le cabía un alma y nosotros no teníamos cómo destapar una gaseosa y una cerveza. Y justamente eso hace que yo me tenga que dedicar completamente de lleno al montaje de este espacio, y también se da la oportunidad de que realice mi primer viaje al exterior como productora. Entonces, no sé si es la vida, el universo, Dios, como lo quieran llamar, que me puso en el momento indicado, con las personas adecuadas, para que yo pudiera seguir desarrollando toda esta pasión que me mueve y que hoy me tiene donde estoy. Yo creo que es un privilegio para nosotros poder contar en Medellín y en Colombia con una persona como tú, que esté enfocada en un propósito tan grande que nos impacta a tantas personas, porque digamos en una competencia internacional, como es el Festival Internacional de Tango, el hecho de poder estar en esos teatros y poder participar tiene todo un detrás. Y si no fuera así, pues entonces no podríamos mostrar todo ese talento que tenemos en Medellín y en Colombia. Así que para nosotros realmente, porque muchas veces no existen esas personas, o sea, hace falta como esas personas que nos lleven a cabo esos sueños realidad. Y tú eres una de esas. Vivi, ¿qué tuviste que hacer para darle forma a esos sueños, a esas giras, a esas primeras producciones internacionales, a llevar a Puro Tango de manera empresarial, como ya se lo habían soñado? O sea, ¿qué tanto tuvieron que hacer? Porque es que eso no nace de la noche a la mañana. Tuvimos que hacer tantas, pero tantas cosas, y yo derramé tantas, pero tantas lágrimas, pero no me arrepiento de ninguna, de absolutamente nada. Soñar, básicamente soñar. Ya en el momento en el que uno sueña, ya yo siento que está como más cerca de hacer posible ese sueño. Nosotros giramos por todo Colombia, y digo por todo Colombia porque nosotros estuvimos desde Barranquilla,
Santa Marta hasta Pasto, girando con Apuro Tango, con nuestros espectáculos, en bus, en avión, en lo que tocara, quebrados hasta más no poder, pero diciendo vamos para adelante, que sí podemos, que sí somos capaces, que sí lo vamos a lograr y que el país se lo merece y lo necesita. Entonces arrancamos con todo esto y Sebastián realiza un viaje al Ecuador. Allá conoce un lugar muy especial que se llama el Café Libro, hace como algunos contactos y llega un día y me dice, como, así como estamos conversando tú y yo, ¿y si nos vamos a Ecuador con Apuro Tango? O sea, ¿qué más nos pudiera pasar? Y yo le digo, listo, arranque, vamos. ¿Y quién se va a ir? Y me dice, pues usted, ¿quién más se puede ir? Y efectivamente me monto en un avión y me voy a vivir a Ecuador aproximadamente 6 meses o más, a hacer la primera producción internacional de Apuro Tango. O sea que la primera producción internacional de Apuro Tango fue en Ecuador. Sí, como productores. Nosotros ya habíamos viajado internacionalmente y en eso yo quiero ser clara, y una cosa es irte a producir al exterior y otra cosa muy diferente es ir como invitado de un festival. Como Apuro Tango nosotros ya habíamos tenido varias participaciones internacionales en festivales donde nos habían invitado. Entonces cuando a ti te invitan, tú llegas con todo listo, con el hotel listo, el avión, te bajas, ensayas, muestras tu performance y te regresas otra vez a Medellín. En este caso, nosotros no teníamos absolutamente nada, ni siquiera el teatro. Había que llegar a conocer la ciudad, cómo se desenvuelve, qué tipos de espectáculos muestra la ciudad, cuáles son los teatros, cuáles son los mejores teatros. En una producción internacional hay que tener muy en cuenta la percepción que tienen del colombiano. Y para mí fue un tema supremamente cuestionador, porque uno en medio de estas montañas, y los paisas somos muy dados a considerarnos que somos lo máximo, o sea, pues Medellín es lo máximo, el éxito, no sé, todas nuestras marcas, empresas públicas y todo como lo que es nuestro, pues eso es lo máximo, es que Medellín es lo mejor, es el mejor vividero del mundo, la arepa es la mejor comida del mundo y todo es lo máximo. Y llegar a un país, digamos, en este caso de habla española, o sea, no había que tener un cambio de idioma ni nada parecido, y yo llegar así súper orgullosa a sentarme con el primer director de teatro a decirle que yo era la directora ejecutiva de la compañía Apuro Tango de Medellín, Colombia, que bailábamos tango, y él se queda mirándome como, ¿Colombia? ¿Tango? Los colombianos no bailan tango, los colombianos bailan salsa y vallenato, pero tango no. Y yo llego muy orgullosa, le muestro mi video de promoción y me dice, no, esos son argentinos. Y yo, no, somos colombianos absolutamente todos. Entonces empezar a romper esas barreras es supremamente complejo, es muy, muy difícil. Y yo creo que yo lloraba todos los días porque me sentía completamente frustrada, porque yo iba con ese imaginario de que es que a Medellín lo conocían en todo el mundo y que los bailarines, pues sí, que es que pues, o sea, estábamos pues de gente de Medellín y bailarines de tango. Y hablando de romper barreras, hay una que me inquieta mucho porque en este gremio, pues digamos que de todas maneras los productores por lo general, o muchos son hombres, y tú entraste siendo mujer a abrir como todo ese espacio. Cuéntanos cómo fue de repente para ti, y si eso tuvo que ver o no, o si el género no tuvo nada que ver. Digamos. Tiene muchísimo que ver, muchísimo, y todavía incluso en el hoy. Es complejo cuando es una mujer la productora. Porque digamos, como te decía, la palabra era como más bien ajena a nosotros. Entonces, inicialmente se hablaban era de los jefes de mercadeo y como de otra línea que no tenía nada que ver tanto como con la escena. Entonces, y el productor, digamos, abarca muchísimas líneas. Entonces, sí es complejo. Digamos que la facilidad que tenemos las mujeres es que
digamos, o en mi caso en particular, que converso impresionante. Ahora hay un amigo que dice que yo hablo más que un recién aparecido. Entonces, esta facilidad, yo siento que esta personalidad que tengo, que yo digo que yo ya le perdí como la vergüenza a tantas cosas, y cuando a uno lo mueve la pasión y el amor por lo que hace, entonces no hay límites, no hay límites en ese sentido de persistir, de nunca desistir y de luchar, así te digan que no, y no, y no, y no, y no, y yo volvía, insistía, y volvía y pedía la cita, y buscaba por otro lado. Entonces es retador, y sobre todo muchas veces cuando llegas a los teatros, que tienes que tener reuniones con los equipos técnicos para hablar de todos los temas técnicos, entonces puede ser que a mí se me olvide la luz, cómo se llaman, digo la luz aquella o esto, entonces te miran como, ah sí, con cierto desdén. Afortunadamente en otros espacios, porque también lo tengo que reconocer, me han tratado supremamente bien, con todo el amor. He aprendido cantidades de muchísimos técnicos de muchísimos teatros en el mundo, y eso también siento que hay que agradecerlo. Claro. Pero generalmente el equipo técnico casi siempre es masculino, entonces siempre encuentras un sonidista, un luminotécnico, un jefe de escenario, y pocas veces encuentras mujeres, pocas mujeres sonidistas, pocas mujeres técnicas de luces, pocas mujeres jefes de escenario. Entonces sí es un medio muy de hombres, pero lo has sacado adelante con la camiseta puesta, y no tengo lío y me remango. Y me acuerdo una vez en un festival de tango, no se me olvida, me tocó entrar a mover un piano y dije, hay que moverlo, entonces lo movimos, y si hay que entrar, yo entro y lo muevo, no tengo ningún problema. Vivi, y después de todas estas experiencias, unas, mejor dicho, todas ganadoras, porque todo has aprendido en todo este tocar de puertas, para ti, digamos, ¿cuál ha sido como la anécdota o algo importante que quieras, como esto del piano, por ejemplo, algo que tú digas definitivamente de esto aprendí un montón? No, anécdotas, yo creo que puedo escribir un libro, hay varias, como haciendo resumen, y digamos vamos a arrancar como de la última, y vamos bajando a ver de qué más, porque yo creo que hay veces que son tantas. De la última, la producción de Apurotango en Alemania, los técnicos alemanes hablaban inglés, alemán, entonces eso era una mezcla. El día del estreno de hablando inglés, español, alemán, los montajes en un teatro precioso en la ciudad de Nürnberg, Alemania, en el Teatro Operhaus, y había arrancado el espectáculo, yo me tenía que comunicar con el técnico en inglés, estaba como en una cabina de avión, porque los teatros son maravillosos en el mundo, y estábamos él y yo ya solos, encerrados, ya el espectáculo había comenzado. Yo gritaba, me paraba, volvía y me sentaba, y llegué a un momento donde me puse literalmente en blanco y se me olvidó hablar en inglés y en español y en alemán, y yo ya no sabía qué decirle, y teníamos que hacer un cambio de luces. Yo le decía, la otra, el 81, y él me decía que no, que en español no, que él no me entendía, y yo estaba... Y él me dice, yo lo que siga, lo que está ahí. Eso fue para morirnos de la risa, pero al final terminamos sumidos en un abrazo profundo, donde él me dice, gracias por ser esa directora con esa energía tan espectacular, porque yo he tenido aquí a mi lado sentado directores donde son azul, blanco, verde, siguiente. No, yo me paraba, yo gritaba, y yo la siguiente, otra vez, el ópera, no sé, pero era así como... Las fronteras nunca ha sido una limitante para ti, para Apurotango, por lo que te escucho, ha sido siempre, pues digamos, un reto, pero va de la mano de la experiencia. ¿Cómo te sientes después de haber lanzado tantas producciones exitosas y después de pasar por dificultades? ¿Qué sientes hoy? Que me falta un camino enorme por recorrer. Yo me siento todavía como una niña pequeña en todo este mundo, que me lo disfruto y me apasiona increíblemente. Quiero seguir recorriendo el mundo, quiero seguir haciendo producciones en Medellín. La casa me encanta producir aquí, generar espacios para el arte y para la cultura en esta ciudad que tanto lo necesita, pero espacios y cultura de buena calidad.
Yo creo que ese es un sello importante. Bueno, y hablando de Medellín, 6 años siendo organizadora desde dos, digamos, roles diferentes, pero ahí comprometida siendo organizadora de los festivales internacionales de tango en Ciudad Medellín. Cuéntanos un poco de esa experiencia, cómo es que lo lograste y cuáles han sido las principales dificultades o retos de hacerlo, porque sabemos que trae todos sus esfuerzos, pero definitivamente la gente siento que lo percibe y te reconoce por ese sello, o sea, como que tu sello y tu carta de presentación ha sido el Festival Internacional de Tango de Medellín, que lo llevo en el corazón profundamente. No es un evento de Viviana, es un evento de la ciudad y para la ciudad. Desde que he tenido la oportunidad de estar en el festival, porque hago parte del festival desde el primero, como artista, los últimos años, digamos, en la parte de dirección, en diferentes roles. Entonces, estamos hablando del 2017 al 2022. Sí, en esa época estamos, digamos que he hecho parte de la dirección artística, de la dirección de competencias, pero desde el primer festival que se realizó en el 2006, digamos, he estado vinculada al festival como artista, como espectadora, y ha sido una experiencia maravillosa y es muy, muy gratificante y muy lindo encontrarte la gente en la calle. Y este año me ha pasado muchísimo que me encuentro a personas en algún lugar y me ven y me dicen, venga, es que yo la conozco. Usted es la del festival, ¿cierto? Regrese, usted va a volver al festival, vuelva, la necesitamos. Y yo soy como, Dios mío, santo, qué responsabilidad tan inmensa. Fue algo que yo no busqué, siento que también es un reconocimiento como al trabajo incansable, a la labor realizada. Yo llego invitada al festival en primera instancia a dirigir la competencia de baile y yo quería una competencia digna para los bailarines porque yo competí, no estuvo mal, pero podíamos estar muchísimo mejor. Entonces desde ese momento como bailarina, y siento que eso es un plus adicional porque lo he sentido, a mí me tocó bailar en una manga, en tacones, me tocó bailar en la calle. Y no es culpa de las personas, simplemente a ti te llaman y te dicen, ay, yo quiero un show en este espacio, pero a veces no te cuentan cómo es el espacio, o te toca bailar en unos espacios súper reducidos. Entonces yo me sueño esa competencia, había estado en los mundiales de tango en Buenos Aires, y yo quería una competencia igual o mejor para Medellín. Y ahí comienza toda esta carrera donde el último año antes de la pandemia tuvimos más de 1000 competidores. Qué buen dato, quería saber un poco más de eso porque ha sido uno de los, o sea, has tenido campeonatos con un número alto, que es importante que todos lo sepan. Ese número fue 1000 competidores. Más de 1000 competidores tuvimos en el año 2019 en 6 categorías. Es un festival incluyente donde están los niños, los adolescentes, los ¿Participantes adultos. de qué países hemos tenido? Hemos tenido participantes de Estados Unidos, tuvimos una pareja de niños de Argentina, no se me olvidan, hermosos, llegaron a Medellín gracias a un programa de televisión en Argentina que hace sueños realidad. El sueño de los niños era venir a Medellín a competir porque Medellín es la única ciudad en el mundo que hace competencias de tango para niños. Era su sueño, llegaron de esas anécdotas para contar, los niños recibieron una mala información y llegaron un día después de las clasificatorias. O sea, ya habíamos clasificado, ya teníamos, digamos, niños en semifinal, pero estos niños venían con un sueño, entonces yo tomo la decisión de hablar con todos los competidores, con todos los padres de familia, porque cuando hay niños, pues los padres de familia son los que toman las decisiones, con los directores de grupo, les cuento la situación, los niños venían de Argentina. Cuando los niños se enteran de esto, hubo que hospitalizar a la niña porque se puso tan mal de pensar que no le iban a dejar competir. Entonces creo saber de quién estamos hablando porque lo recuerdo en el programa de televisión de Argentina y también creo recordarlos en el campeonato. Y hablamos con los padres, como les decía, con los directores de grupo, todos dijeron que no, que bienvenidos. Y ese año esos niños son los campeones de la categoría infantil. Entonces son como de esas anécdotas. Hemos tenido gente de Venezuela, también tuvimos una anécdota
muy dura al corazón con unos niños que vinieron de Venezuela, una cosa bien bonita también que nos movilizó a todo el equipo y bueno, es un festival digamos que creció bastante, que hoy también con mucha tristeza digo que ha venido a pique, pero que tuvo un momento de gloria muy interesante, reconocido a nivel internacional incluso. Cuéntanos un poco de esta versión en pandemia. Esa sí fue también. Esa es para la historia y esa yo siempre la voy a llevar en el corazón porque fue ponerse, o sea, de frente a una pandemia que no sabíamos cómo manejar, todos estábamos encerrados en la casa. Nosotros comenzamos a planear el festival en el mes de marzo, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, las reuniones eran virtuales, era tomar muchísimas decisiones y era hacer el festival o no hacerlo. Se toma la decisión de hacerlo, sabemos que el tango es una danza de contacto, que es un baile de un abrazo, pero había que encontrar también como otras maneras de resolverlo. Y empezamos a buscar, a investigar, a estudiar, incluso yo personalmente lo hacía en mi casa, y se toma la decisión de hacer la competencia de solistas de tango. Eso despertó más de un dolor en muchísimos corazones, recibí también muchísimas cartas, fue un tema muy complejo, muy polémico, me atacaron muchísimo, pero yo siempre estuve con la frente en alto porque estaba absolutamente convencida y clara de lo que estaba haciendo. Y fue muy lindo porque una vez terminado el festival, esas mismas personas que me enviaron una carta, que hicieron una publicación en redes y que digamos estuvieron tan molestas, al final con una sonrisa me dijeron gracias por hacer lo posible. Y yo les dije que lo hacía con todo el amor y con todo el corazón y que qué rico que ellos también se lo hubieran podido disfrutar. Bueno, definitivamente tenemos mucho que agradecerte por toda esa organización del Festival Internacional y realmente qué rico volverte a tener allí de alguna manera. Y bueno, esperemos a ver cómo se van las cosas y la vida y si te podremos volver a tener allí. Vivi, yo te considero una persona con mucha visión, no solo por esa suma de esas dos pasiones, que es la danza, desde bailarina y desde productora. Entonces es como detrás de cámara, cómo lo ves, y también en escena, cómo lo vives y lo sumas, y considero que tienes una visión especial en el tema especialmente de los bailarines. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a los bailarines colombianos frente a su camino en su carrera profesional como artistas y bailarines? Dios mío. ¡Qué pregunta más difícil!